queremos hablar sobre lo que es el autocuidado de la diabetes y para eso contamos con la presencia de la licenciada Lidia Consuelo Altamirano Cardoso, que nos va a poder brindar información sobre ello. Muchas gracias por su presencia y les cedo la palabra. Ya, gracias. Ante todo, es un gusto poder compartir un tema tan importante. Ahora, la diabetes es una enfermedad de importancia a nivel de la salud de todo el país y a nivel mundial, ¿no? Un problema a resolver en el sistema de salud porque vemos que la pandemia desnudó y luego de esta época, ¿no? Que hemos pasado de esta pandemia, muchos de los pacientes fueron diagnosticados diabéticos. Entonces, ha manifestado la pandemia la gran necesidad de coberturar los espacios de educación, prevención en lo que son las enfermedades cardiometabólicas y en especial lo que es la diabetes. Entonces, en esta noche, pues, les voy a compartir, ¿no? Qué es específicamente, ¿no? Algo sucinto, qué es esta enfermedad, porque como enfermería mayormente nos compete ver en la prevención, educación y los cuidados, ¿ya? Como ustedes ya me presentaron, soy la licenciada Lida Altamirano Cardoso, trabajo en el Hospital Regional Lambayeque en el programa de diabetes. Bien, ¿qué es la diabetes, no? ¿Y cuáles son sus síntomas? Porque muchos acuden al hospital y dicen, señorita, ¿cómo puedo saber si tengo diabetes o no, no? Mi papá es diabético, mi mamá es diabética o fue diabético, o siento tales síntomas. Bueno, la diabetes es una enfermedad cardiometabólica, ¿no? De un desorden hormonal, en especial del páncreas, ¿no? Que sabemos que es el que segrega la hormona de la insulina para poder controlar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? La diabetes se caracteriza por eso, por un aumento, ¿no? De la concentración de los niveles de azúcar en nuestra sangre, debido a que el páncreas, pues, actúa de una forma ya sea defectuosa o no produce simplemente nada de insulina, como es el caso de la diabetes tipo 1. Entonces, hay tres tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. En el caso de la diabetes tipo 1, que mayormente vemos en la población infantil o juvenil, por eso también la diabetes tipo 1 se le conoce como diabetes juvenil. Estos niños se les diagnostica más o menos entre un promedio de 2, 3 años, 4, 5 años. Ellos nacen pues con una alteración, se puede decir, fisiológica, donde su páncreas no segrega esta hormona de la insulina. Y ellos pues se les indica permanentemente pues el uso de lo que es la insulina para poder sobrevivir y controlar sus niveles de glucosa. A diferencia de la diabetes tipo 2, ¿no? Que es una enfermedad adquirida por los malos hábitos de alimentación o los malos hábitos que tenemos en cuanto al cuidado de la salud y que con el tiempo pues nuestro páncreas también se va deteriorando y tenemos pues la gran carga también de ingesta de comidas chatarras con alto valor calórico y pues se nos diagnostica como paciente diabético. Como también tenemos la diabetes gestacional, que por el mismo desorden hormonal y de la propia gestación, pues hay una alteración de los valores de la glucosa. Entonces, al principio no produce ningún síntoma, como lo menciona acá la diapositiva. Es por eso que los pacientes pueden caminar con 300, 400 de glucosa por los pasadizos y desconocen que son diabéticos. Es por eso que les mencionaba con la pandemia el COVID, muchos pacientes fueron al hospital o a un centro médico porque pensaban que era solamente su síntoma lo del COVID que tenían, pero de fondo al sacarle un examen más exhaustivo, se dieron con la sorpresa pues que el médico les dijeron, usted señora, aparte ahorita está con un proceso COVID, pero además también tiene alterado la glucosa y es diabético, ¿no? Entonces, como también acá decimos que si bien cierto al principio no puede tener ningún síntoma,
¿no? Que nos haga sentir mal, pero luego produce cansancio, sed, orina abundante, ¿no? Y hambre. A veces debilidad del cuerpo, calambres de los pies, adormecimiento, tipo punzada, calambres, etcétera. Entonces, si no se controla bien, esto puede producir complicaciones, ¿no? A nivel de nuestro corazón, de los pies, de los ojos, del cerebro y de los riñones. Entonces, ¿cómo tratar la diabetes? Sobre todo el pilar de enfermería, que es la educación, y nos conviene sobre todo como país, como Estado, invertir más en la prevención que en la rehabilitación, porque más económico nos va a salir como Estado prevenir que la población siga enfermando de diabetes a que atenderlo postrado en una cama de UCI, ¿no? Con todas las complicaciones. Entonces, por eso acá nos enfatizamos en los cambios de estilo de vida saludable, ¿no? Y seguir las indicaciones y los controles, pues, que su médico o el profesional les indica, ¿no? Entonces es importante la dieta equilibrada. Sin la alimentación saludable, como yo les digo a mis pacientes, se pueden ir al extranjero, les puede ver el mejor endocrinólogo, pueden tener la solvencia económica disponible para comprar el antidiabético oral, la insulina, la mejor marca, pero si no hacen un cambio de los estilos de vida saludable, sobre todo lo que es la alimentación saludable, no va a cambiar nada, ¿no? Entonces vamos a corto tiempo a evidenciar las complicaciones antes mencionadas. Entonces es importante que nosotros cambiemos los estilos de vida, ¿no? Hacer actividad física, mi alimentación saludable, mi ejercicio, ¿no? Que es importante también para quemar las calorías y puede ser que el médico también nos indique, ¿no? Los antidiabéticos orales o la insulina en el caso cuando ya el paciente pues ha tenido una larga data consumiendo, por ejemplo, metformina, glibenclamida, que son los medicamentos más usuales que se les indica al paciente diabético, ¿no? Entonces, cuando se agudiza y pasan los años o a veces no controla glucosa, el médico les indica ya la insulinoterapia, ¿no? Es cuando el paciente se asusta y a veces se niega a recibirlo. Entonces, ¿qué puedo hacer para cuidarme? Como lo repito, pues, ¿no? Si antes consumía alcohol, pues ahora no debo hacerlo, ¿no? Porque esto altera y no me deja absorber los nutrientes, pues, de mi alimentación saludable, ¿no? El alcohol aumenta el peso, también provoca desórdenes metabólicos y no me ayuda a controlar mis niveles de azúcar. El ejercicio, que es importante, porque a veces los pacientes dicen, señorita, pero yo sí, en mi casa hago todas las cosas arriba, abajo, aquí, allá al mercado, pero eso es trajín, ¿no? No es un estilo ya organizado de que al día, por ejemplo, yo voy a hacer mi trotación o voy a salir a correr o mis ejercicios de estiramiento de 6 a 7 de la mañana, ¿no? O en la noche, de 8 a 9 de la noche, yo tengo mi espacio de mi actividad física, ¿no? Para desestresarme, puedo practicar yoga, puedo prender mi televisor y conectarme. De repente ahora la tecnología nos ayuda al YouTube y puedo practicar pues mis ejercicios, ¿no? Como parte de mi rutina, de mis estilos de vida saludable. Y importante la dieta que ya les mencionaba, ¿no? ¿Qué puedo hacer para cuidarme, no? También los pies, algo muy importante que se está viendo en estos últimos tiempos es que casi todos los pacientes no diabéticos vienen con alteraciones o úlceras, heridas en los pies. Entonces, para prevenir el pie diabético, hay una lista de cuidado, ¿no? De que debemos de revisarnos todos los días los pies, comunicar al médico, no irse a la vecina, al farmacéutico, y decir que de repente qué puedo colocarme cuando sabemos que de fondo tenemos una enfermedad, si soy diabético, y esto puede agudizarse y termina en amputaciones, que lo vamos a ver más adelante en las otras diapositivas. Entonces, ¿cuándo debo de repente acudir al médico o preocuparme, no? Cuando tengo fiebre, no automedicarme, por eso es que en el COVID muchos pacientes diabéticos perdieron la vida. ¿Por qué? Porque se automedicaban y sobre todo eran indicados con
medicamentos antiinflamatorios o los corticoides como la dexametasona, hidrocortisona. Entonces agudizaron su problema de COVID y lamentablemente fallecieron, ¿no? Entonces si tengo fiebre, si tengo mareos, si estoy con sudoración, con trastornos de la visión, estoy perdiendo ya la visión, tengo molestias urinarias o alguna infección respiratoria o algún dolor en el pecho, ¿no? Palpitaciones, dolor en las piernas, calambres, ante cualquier herida o problema en el pie, lo que mencionábamos. Entonces, el paciente diabético para conocimiento general, porque en este público ahorita que está escuchando, no necesariamente de repente son pacientes diabéticos, pero de repente tienen algún familiar que sí lo es. Entonces es importante para poder auxiliarlos ante una urgencia, ¿no? Y es bueno saberlo como primeros auxilios. Entonces los pacientes de diabetes hacen dos crisis, sobre todo la hipoglicemia o la hiperglicemia. La hipoglicemia es cuando se baja la glucosa, ¿no? Y el prefijo lo dice hipo, ¿no? Reduce, pequeño. Hiperglucemia cuando se le aumenta el valor de glucosa en su sangre. Entonces, ¿cómo voy a distinguir? La hipoglicemia, ¿no? El paciente se siente debilitado, como somnoliento, mareo, debilidad. Se dice, señorita, veo borroso, empieza a sudar, ¿no? Y hay alteraciones de la conciencia, donde el paciente pues ya no sabe respondernos cómo se llama, dónde está. Entonces, esos son los síntomas principales de la hipoglicemia, o como le decimos nosotros, comienza a temblar y como un pollito mojado, ¿no? Y se desmaya, ¿no? Entonces, es importante, si yo quiero de repente auxiliar a mi familiar, es saber si tiene o alguna persona que está por la calle, si es diabético, ¿no? Preguntar para que le puedan dar una bebida azucarada que le pueda elevar la glucosa mientras tanto y puedan llevarlo lo más pronto al hospital, ¿no? No darle caramelos de limón ni chocolate si está en un estado que ya apenas puede respondernos porque lo vamos a atragantar, se va a asfixiar y el paciente probablemente pueda fallecer. Entonces, es importante, ¿no? Desde que veo que el paciente está con mareo, debilidad, un vaso de frugo, de gaseosa, o en casa de repente un vaso, hasta 3, 4 cucharadas de azúcar, ¿no? Para elevar el valor de la glucosa. Y si no es diabético, pues también preguntar, ¿no? Al paciente para poder actuar de manera adecuada. En el caso de la hiperglucemia, el aumento de la glucosa, los síntomas son los siguientes, ¿no? Es orina mucho, tiene mucha sed, sensación de hambre, cansancio, la boca reseca, la visión borrosa también, y también hay alteraciones de conciencia. En este caso, pues tiene que acudir sí o sí a su médico para que le pueda indicar, ¿no? La medicación correspondiente para poder bajar la glucosa, que normalmente, si el paciente está recibiendo insulinoterapia, a estos pacientes también se les aplica la insulina R, ¿no? Que más adelante vamos a hablar, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta de repente con respecto a este tema para poder entrar a los cuidados de enfermería, lo que es en relación a la alimentación saludable, a la prevención de las complicaciones? ¿O seguimos y al final las preguntas? Sí, licenciada, sería mejor. Seguimos. Entonces seguimos con... Aquí un poco más, ¿no? Para poder reforzar que se está visualizando, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya, ¿qué es la diabetes, no? Acá para reforzar los tipos de diabetes que les mencionaba, el tipo 1, el tipo 2 y la gestacional, ¿no? El tipo 1 que no produce el paciente nada de insulina, su páncreas tiene alguna alteración patológica, fisiológica,
El tipo 2, la más común, que se debutan pacientes, antes se veía en la etapa madura de 45 años arriba, ahora se ve también jóvenes de 20, 25, 30 años, 35 años, pacientes que están haciendo debut de diabetes. Entonces, ya no solamente lo vemos en la etapa de adulto mayor y adulto maduro, sino también en la etapa juvenil, y no siendo el tipo 1 que ya mencionado, ¿no? El porqué de la razón, estos pacientes pues no segregan ningún tipo de hormona de la insulina, ¿no? Y la gestacional, que por los cambios hormonales algunas embarazadas o gestantes requieren cantidades adicionales y les hacen el tratamiento momentáneo, ¿no? Con la insulinoterapia para no afectar a lo que es la salud de su bebé. Entonces, los niveles de glucosa en sangre. A veces pacientes que se acercan al hospital o al programa y nosotros que hacemos el tamizaje, ¿no? Con el hemoglucotex, el pinchazo del dedo, como ven en la figura, ¿no? Acá, una gotita de sangre, una tira reactiva para poder ver cuánto tiene el valor de glucosa, pero este control mayormente nosotros lo hacemos para el paciente ya diagnosticado diabético y que necesitamos un control o ver el seguimiento, pero no nos sirve, por favor, para que quede claro, para decir si un paciente es diabético o no, ¿no? Hay otros exámenes de fondo que se les solicita el médico tratante, como es la hemoglobina glicosilada, su perfil lipídico, su glucosa basal, que les pide a los pacientes cuando tiene sospecha de que si es que estas personas son diabéticas. Así que no nos dejemos sorprender si con una tira reactiva, pues no, y un pinchazo en el dedo, pues no es suficiente para yo poder atreverme a decir si usted, señor, es diabético o diabética, ¿ya? Sirve de referencia y de repente para ponernos en auto, ¿no? Para ver si mi valor también salió sobre los 100 arriba, porque una persona que no es diabética debe tener menor a 100 un valor, un tamizaje de glucosa en ayunas. Entonces, si saliera el valor por encima de este valor de 100 miligramos, entonces de repente es como un aviso no contundente para poder yo acudir al médico y que me pida toda la lista de análisis más exhaustivos para que me pueda definir si es que soy una persona diabética, ¿no? Ahora, estos niveles de glucosa que están viendo en la pantalla, de glucosa en sangre, son para las metas del paciente que es diabética, ¿no? En ayunas, que debe tener menor a 140 o 130 en ayunas, y pasadas las 2 horas de haber comido tiene que tener menor a 180. Es decir, todo paciente diabético que se hace el tamizaje, como están viendo en la figura, con la gotita de sangre y la tira reactiva, como meta debe de tener menor a 140 para decir, ok, mi diabetes está siendo controlada, mi medicación está siendo la correcta, o mis estilos o prácticas de estilos de vida saludables están funcionando, ¿no? Cuando estos salieran más del valor de 130 o 140, es ya preocupación para ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿Mi tratamiento, mi alimentación o qué está pasando? Y pasadas las 2 horas de haber comido, ya sea el desayuno, almuerzo, cena, mi valor debe ser menor a 180, ¿ya? Entonces, igual para poder tenerlo en claro. Y mi hemoglobina glicosilada, que ven acá las siglas HbA1c, hemoglobina glicosilada, es un examen que se le pide al paciente diabético para ver el control de sus glucosas que haya tenido en estos últimos 3 a 4 meses hacia atrás. Entonces, esta hemoglobina glicosilada tiene un rango, un porcentaje, que debe salir menor a 7. Si yo no soy paciente diabético, debe salir menor al 6%, pero en los diabéticos se le pide como meta tener el porcentaje menor al 7%. Hay pacientes que vienen con 8, con 9, con 10, con 12, con 14, con 16 de hemoglobina glicosilada. Eso nos da un referente, ¿no? O al médico le da un referente
que durante estos últimos 3, 4 meses, pues sus glucosas han estado súper elevadas, ¿no? A diario. Entonces, lo cual nos da un preámbulo o un aviso de que este paciente es más sensible a las complicaciones, ¿ya? Entonces, no sirve que yo me tome un análisis con la tirita reactiva, un hemoglucotés, que no sean estas 3 indicaciones, que sean ayunas y pasadas las 2 horas de haber comido, si es que soy diabético. Porque si comí, por ejemplo, desayuné a las 8 de la mañana y voy a querer tomarme un control glucémico a las 9, no han pasado las 2 horas de haber comido. Entonces, ese control no me sirve. Como también un día de repente, X, ¿no? Un lunes o miércoles, quiero saber mi glucosa en ayunas, pero mi ayuno es hasta las 11 de la mañana, al mediodía. Entonces dicen los pacientes, pero estoy en ayunas, no he comido nada, pero ya son demasiadas horas, ¿no? Prolongadas sin alimento, que obviamente el valor no va a ser el correcto o el referencial para decir cuánto es que está su valor de glucosa, pues, en ayunas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones si mi valor no está controlado, no? Voy a ser propenso a accidentes cerebrovasculares, a las neuropatías periféricas que llevan al pie diabético, acá está, la nefropatía, ¿no? El azúcar lesiona mi vista, mi riñón, mi corazón, los órganos blandos, ¿no? El glaucoma, catarata, retinopatía diabética, enfermedad arterial periférica y los ataques cardíacos. Entonces, como ven, el valor de glucosa alto en el cuerpo origina todo un sinnúmero de complicaciones que atacan a todos los órganos más vascularizados. ¿Por qué? Porque la glucosa, al viajar por el torrente sanguíneo, ocasiona pues la muerte, ¿no? De estos vasitos sanguíneos, estas células, y al final provocan alteraciones. Y nuestro cuerpo es un sistema, ¿no? Que al verse alterado uno, por ende, pues arrastra a los demás, ¿no? Entonces, por eso es importante concientizar al paciente de su cuidado. Acá, cuidados para prevenir sobre todo el pie diabético, que es el más temido, porque el paciente no quiere que le amputen, ni a nadie, creo, ¿no? Ni una uña, ni un dedo, ni nada, ¿no? Entonces hay que tener en claro que no todos los pacientes presentarán pie diabético, sino que serán personas diabéticas con pie sano, ¿ya? Sino que los riesgos aumentan cuando no hay un buen control. Entonces, factores de riesgo es que, por ejemplo, tenga demasiada signos de neuropatía no controlada, ¿no? Tenga de repente enfermedad vascular también de fondo, haya el consumo, hábitos de tabaco y alcohol, la piel seca y agrietada, ¿no? Y a veces los pacientes cometen el error de ponerse en manos de personas no profesionales. Hay deformidades, ¿no? Con el zapato ajustado, como el pie de Charcot o los llamados juanetes también en las prominencias óseas. Todo este conjunto de malformaciones y características del pie y de la piel influyen para que el paciente termine con pie diabético, ¿no? El calzado inadecuado, el recorte de las uñas, a veces que nos ensañamos con las uñas al jalar los pellejitos, el carcomer mucho el recorte de las uñas, como lo están viendo acá, y la sangramos y lesionamos, ¿no? Y el que yo no tenga un buen control glucémico, como estamos viendo en esta primera figura. Entonces, la atención temprana, miren, es acudir a lo más pronto a la atención médica para poder recibir la atención idónea, ¿no? Las úlceras clásicas aparecen en zonas de mayor presión, donde el mayor peso de mi cuerpo recae, y los pies son nuestras pirámides de sostén, ¿no? Entonces hay que cuidar bastante, bastante. Todo paciente diabético debe cuidar bastante sus pies. Yo le digo a los pacientes, son como 2 cristales, ¿no? Te puedes olvidar de tu rostro, tu cabello, todo lo que quieras, menos de tus pies. Entonces, si tienes algún honguito en la uña, debes comunicar a tu médico para que trates, ¿no? El hongo o alguna alteración, alguna enfermedad. Si de repente ese zapato te está apretando mucho, pues es cambiarlo, porque me va a salir más barato, ¿no? Mudar de zapato a que luego, pues, discapacitarme por algo que aparece
una úlcera tan de repente aparentemente no agresiva, pero se profundiza y comienza toda una infección, una alteración que termina en amputación lamentablemente. Entonces, en las zonas de mayor presión, ¿no? Cuando hay bastante queratina, ¿no? El callo, la formación de los callos en las prominencias óseas, ahí son riesgos para hacer las úlceras por pie diabético. Entonces, los cuidados generales, ¿no? Que nosotros impartimos siempre como enfermería es mantener una glucosa estable, llevar un buen control de la presión arterial, también tomar la medicación indicada, porque a veces los pacientes abandonan el tratamiento, se descuidan en ello, ¿no? Llevar un plan de alimentación saludable, buscar siempre la atención profesional, ¿no? Con una nutricionista, realizar el ejercicio físico, utilizar los zapatos más cómodos y suaves, ¿no? Que no le hagan sudar, que no le saquen un hongo, que no le ajusten, ¿no? Y porque a veces los fabricantes de zapatos piensan que tenemos los pies de muñeco, ¿no? De muñeca, súper delgados, afinados, cuando nuestra realidad es que nuestro empeine es muy ancho, gordo, tiene de repente, a veces tenemos un pie más grande, el otro más chiquito, ¿no? No sé si les ha pasado. Entonces tenemos que buscar un zapato súper ideal, súper cómodo, ¿no? Utilizar medias de algodón, de preferencia de color clara, para poder detectar si me he hincado con algo, si mi pie ha sido lesionado, porque llegan al hospital casos de que, por ejemplo, se le incrustó un clavo, un arete y estuvo semanas y por las neuropatías que disminuyen la sensación de percepción del dolor, no les permite detectar o darse cuenta, este corte, este pequeño accidente, pues ocasiona la lesión y ya viene el paciente con una lesión mayor, ¿no? No fumar ni consumir alcohol. Entonces los cuidados es evitar, como acá lo tenemos en claro, los zapatos ajustados, ¿no? En las mujeres el taco, en los varones las botas ajustadas o los zapatos de vestir que terminan en punta y nuestros dedos están pidiendo auxilio, ¿no? Revisar los pies, que si van mayormente se recomienda que vayan a un podólogo, porque a veces las pedicuristas, manicuristas se ensañan con las cutículas, utilizan materiales de repente comunes, entonces me puede dar ahí honguito, pueden lesionar mis pies, o hacer mención siempre que lo hagan con súper delicadeza, cuidado que no les pueden lesionar, ¿ya? Porque también los materiales como los esmaltes alteran pues la composición de las uñas, ¿no? No caminar descalzo, que porque me han indicado ir a desestresar, a relajar, a la playa, ¿no? Hay un paciente que vino con quemaduras hasta de segundo grado, quemaduras en los pies, y luego esto terminó en lesiones pues de pie diabético, ¿no? Por irse a la playa a caminar descalzo. Otro caso de un paciente, por ejemplo, de que diabético tenía fiebre y su esposa en buen sentido de poder querer ayudarlo, calentó pues agua y los puso en una botella de plástico y los puso a sus pies. Él tapó con una manta. Entonces los pacientes diabéticos como pierden la sensibilidad, ¿no? Por las neuropatías, le ocasionó para el paciente, era una temperatura regular, pero esta agua estaba súper quemante y le causó pues lesiones de quemaduras en los pies, que ya vamos creo 6, 7 meses y hasta ahora el paciente no se recupera de sus heridas, ¿no? Lavar los pies a diario con abundante agua y jabón líquido, inspeccionar, revisar, secarlo con toda la paciencia, ¿no? De preferencia que sea en las tardes para que el paciente pueda de repente tener el tiempo, ¿no? Y no apurado de poder revisar las lesiones posibles que pueda tener en el pie. Aplicar los hidratantes también desde la rodilla hasta el empeine para evitar la resequedad y darle todo el cuidado y el amor a nuestros pies porque son los que nos permiten desplazarnos y son la piedra, la primera piedra, ¿no? de sostén de nuestro cuerpo. Los ejercicios también para activar la circulación, ¿verdad? Según la edad, porque no podemos decirle a un adulto mayor de que corra, ¿no? De que haga la misma intensidad de ejercicios que un paciente joven. Eso tiene que ser pausado y de acuerdo a su edad.
a sus posibilidades. Entonces, a una paciente, por ejemplo, decía, pero señorita, yo no tengo dinero para irme al gimnasio, es que no necesitas ir necesariamente pues a estos gimnasios, sino en casa, practicar, ¿no? Yoga, prender tu televisor y poner música, bailar, la música que te gusta, tirar un petate, un colchón al piso y hacer tus ejercicios, ¿no? O sea, hay maneras y buscamos la forma de poder hacer actividad física. Entonces, esto es en cuanto al cuidado de los pies y un poco profundizar, ¿no? Lo que es la diabetes. Seguimos y luego las preguntas. Sí, licenciada. Ya, ok. Vamos a ver. La alimentación saludable. Aquí es importante de que nosotros desde casa podamos tener una cultura y hábitos de alimentación saludable. ¿Por qué? Porque ahora se ve que todo, así como ha avanzado la tecnología, también ha cambiado mucho el ritmo de vida, ¿verdad? De las familias, donde no solamente trabaja el papá, sino también la mamá, y por las necesidades también económicas. Entonces antes la mamá se quedaba en casa y atendía pues la alimentación de la familia, ¿no? Se daba el tiempo para sancochar el huevito al escolar, al jardinero, pues, y hacer la lonchera y preparar algo saludable. Hoy en día, por el tiempo y todo lo más práctico, ¿qué ven en las loncheras en los colegios, por ejemplo? Son los frugos, las galletas, los chocolates, los snacks o las comidas chatarras, ¿no? Lo más rápido que compra en la bodega, de repente un pan, un dulce. Entonces, ¿qué le estamos desde pequeño llevando a una vida de adulto que sea propenso a la diabetes, ¿no? Entonces, o pues, familias que tienen la costumbre de tomar gaseosa, si no, no es almuerzo. Todos los días la Coca-Cola, el Inca-Cola o cualquier otro tipo de gaseosa, sin hacer de repente mención a la marca, todas estas bebidas tienen alto valor calórico y eleva bastante los índices de glicemia en el paciente. Entonces es importante la alimentación saludable desde la familia y el autocuidado, porque si no hay ese equilibrio, como les decimos a los pacientes, su tratamiento médico y la alimentación saludable, si no están equilibradas, pues de nada sirve que yo vaya al médico y tome mi medicina, porque no vamos a tener un efecto deseado, ¿no? Entonces, cuán importante es una alimentación saludable. De ello depende el control realmente del paciente diabético. Y ahora también como antes se caminaba, ¿verdad? Desde nuestros antepasados, vemos hasta los chasquis, han caminado horas y horas y horas, ¿no? O nuestros abuelos nos cuentan. Para irme al colegio caminaba 3 horas, 2 horas y todo lo hacíamos caminando, de repente no había movilidad. La tecnología también, lo que les menciono ahora, pues a todo lado es taxi, moto, ¿no? Cualquier otra movilidad y no hago actividad física. Entonces es importante el caminar, hacer actividad física y evitar el consumo de comidas chatarras, ¿no? Porque ahora de moda las pizzas y todos los snacks de comida rápida. Entonces a nuestros hijos lo volvemos propensos a la obesidad, al sobrepeso y aún toda la familia y al final pues debutan con diabetes. Entonces, el objetivo es mantener un peso ideal, ¿no? A mi edad, a mi talla, acercarme al profesional que son las licenciadas en nutrición, las que más idóneamente les van a dar todas las metas nutricionales, mantener un control razonable de la glucemia o de su glucosa, prevenir y tratar las complicaciones agudas o crónicas y mejorar el estado también de salud mental y mediante la alimentación óptima. Es importante también la salud mental. Alimentos que un paciente diabético, por ejemplo, no debe de consumir, ¿no? Que debe consumir y que no debe de consumir. Por ejemplo, en los alimentos, en las frutas, como cuando preguntan los pacientes,
Hay 4 frutas que tienen mayor valor glicémico o como es la fructuosa o sacarosa, como es el mango, plátano, uva y chirmoya. Estos alimentos de preferencia no los debe de consumir, pero para eso tenemos la fresa, arándanos, manzana, pera, sandía, melón, otras variedades de frutas. Y ojo, es la cantidad de un piritz a mitad de mañana. No es el kilo de fresa, no es el kilo de arándanos, no es el kilo de mandarina, ¿no? Sino es una unidad o el valor de un piritz. Lácteos, todo lo que sea proteínas, que es importante, ¿no? Para poder regenerar las células, bajar también lo que es, si tengo un perfil lipídico alto, me ayudan mis proteínas a poder disminuirlo. Los cítricos, ¿no? Y que les digo a los pacientes, en el almuerzo evitar tomar las gaseosas, jugos, o echar azúcar a sus bebidas, ¿no? Deben de tomar la limonada sin azúcar, tomar el jugo del tamarindo sin azúcar, el de carambola sin azúcar, ¿ya? Y los vegetales que deben ser la mayor concentración en el plato, como lo vamos a ver. Alimentos que no deben de consumir, todo lo que son los gaseosas, jugos, el famoso Gatorade, que para hidratarme, mentira, todo es agua con azúcar, ¿no? No trae nada de insumo, perdón, nada de que me pueda ayudar a mi hidratación o algún valor de repente nutricional o benéfico a mi salud. Las hamburguesas, las pizzas, las papas fritas, las papas light, las golosinas en sí, ¿no? Los helados, chocolates, los chumpeques, los picarones, las empanadas, todo eso provienen de carbohidratos, ¿no? Y elevan el valor glucémico. Entonces, evitar todo lo que son las comidas chatarra y consumir sí sus proteínas, ¿no? Todo lo que son las proteínas son los que provienen de origen animal, huevo, queso, pescado, pollo, aves. Y mis verduras, ¿no? Brócoli, zanahoria, beterraga, espinaca, lechuga, caigua, todo lo que esté a mi alcance y de mi agrado. Entonces vemos, hay una pirámide de alimentación, ¿no? Donde yo debo de priorizar mis proteínas, ¿no? Mis verduras, también está incluido dentro de las proteínas, ¿no? El queso, la leche, el huevito, pescado, y evitar todo lo que son las comidas chatarras, ¿no? Los helados, el alcohol, los snacks, esas cosas. Acá está mi modelo de plato saludable, ¿no? ¿Cómo debe ser el almuerzo de un paciente diabético? Y no solo de un paciente diabético, sino de todos nosotros, ¿no? Y esforzarse cada día porque sea más o menos como esta foto que se está hoy presentando. La mitad de su plato debe ser verduras, frescas o sancochadas. Como ustedes crean conveniente combinarlas, presentarlas, porque como dice, todo entra por la vista. Entonces debe ser un plato agradable, ¿no? Bonito, presentable. Si quiero comer solo tomate, también solo tomate, ¿no? No quiero combinarlo con otra ensalada. Perfecto, no hay problema. Pero la mitad de mi plato, como ven, están viendo con estas líneas punteadas, debe ser compuesta por verduras. Y la otra mitad está dividido en 2 cuartos, ¿no? Uno que es el carbohidrato y el otro que es la proteína. En la proteína, como ya mencionamos en las 2 anteriores diapositivas, están todos los alimentos de origen animal, ¿no? Pescado, huevo, vísceras, sangrecita, aves, leche, queso, etc. En el otro cuartito están los carbohidratos, ¿no? Que llamamos a todos los alimentos que se desprenden de harinas, maíz, trigo. Resaltando sobre todo que el arroz, fideo y pan son los que más elevan el valor glucémico en los pacientes. Pero también en este bolsón de carbohidratos está la papa, yuca, bituca, camote, racacha, oyuco, maíz, trigo, la chochoca, la sémola, el oyuco, el plátano, etcétera, ¿no? Entonces, todos los carbohidratos están acá en este cuartito y que no son malos, ¿no? Como decía un paciente, ay señorita, lo satanizamos, no, sino que son las cantidades las que nosotros fallamos, ¿no? Porque mayormente que cuando decimos dame un plato de tallarín, ¿no? O los que mayormente ofertan en los restaurantes o aún a veces en casa, todo el plato
en la proporción está compuesto por fideos, es decir, por carbohidrato. Y de proteína, mayormente a un tallerín de pollo, no supongamos, es la mitad, no, creo que es un octavo, un pedacito. Entonces, ¿qué más, qué alimento o qué estoy consumiendo para mi cuerpo? Más es carbohidrato, ¿no? Porque todos los carbohidratos, recordar que terminan en glucosa en el cuerpo, en el organismo. Entonces, ¿qué más estoy ingiriendo a mi cuerpo? Es azúcar. Proteína, un octavo, verdura, cero. Entonces, por eso es que el paciente no logra controlar, ¿no? Un valor ideal de glucosa. Entonces, es importante también hidratarse. Como mínimo, en una charla con una nutricionista discutíamos el tema del cuánto de agua debo de consumir. Era mínimo 2 litros de agua, ¿no? Durante el día, poder hidratarme para que me pueda ayudar en la digestión. Las frutas que ya lo vimos, cuáles son las 4 frutas prohibidas, se puede decir, para el paciente diabético, y la porción que debe ser no la sandía completa, sino es una porción, la porción de fresas, la porción de arándanos, la porción de mi manzana, pera, pero no puedo hacer también una mezcolanza acá, pera, sandía, manzana, tipo ensalada de fruta, no. No se combina las frutas, se come por unidad, picadas, y selecciono un solo tipo, ¿ya? Igual acá en el carbohidrato me olvidaba de mencionarles que si yo, por ejemplo, para mañana en mi almuerzo, elijo comer choclo, que sea el choclo, ¿no? Mi carbohidrato de elección. Ya no puedo comer papa, ni yuca, ni arroz, ni fideo. Si es el fideo mi carbohidrato de elección, ya no puedo consumir arroz, ni papa, ni plátanos fritos, ni nada. Si es mi carbohidrato de elección, el arroz, y por cierto es del tamaño del puño de mi mano, la cantidad del carbohidrato, ¿ya? Ese es el tamaño en el plato, la cantidad del carbohidrato elegido. Y es uno solo, no es la combinación de encima del arroz, mis plátanos fritos, mi papa la huancaína, no. Si elijo el arroz, que sea el arroz. Si es el fideo. Si es la papa. Si es la yuca, la yuca. Pero ojo, ya les mencionaba que el arroz, fideo y pan son los alimentos o carbohidratos que más difícil de bajar los índices glucémicos en el cuerpo, a diferencia de la papa, yuca, bituca, camote, racacha, plátano, bituca o yuco, ¿no? Que son, si bien cierto, carbohidratos también que se terminan en glucosa, pero que son más fáciles de bajar, ¿ya? Entonces, de metabolizar. Entonces acá están las porciones, ¿no? Que es del tamaño del puño de mi mano, la cantidad del carbohidrato, ¿ya? Y mi proteína, que es la palma de la mano, la palma de la mano. Y las verduras, que son como las 2 manos unidas, que es la mayor cantidad, la mitad del plato, ¿no? El plato ideal. Y pues las grasas, que deben ser alrededor de mi pulgar, un falange, ¿no? Y de preferencia es quitar todos los pellejos, cueros, ¿no? Todo lo que son las carnes, evitar las frituras. Y si yo voy a de repente consumir huevito, que sea de preferencia sancochado y no frito, ¿no? Pollo en todas las maneras de presentación, menos frito. Entonces evitar las grasas y frituras. Decía un endocrinólogo, nutriólogo, ¿no? En una ponencia, de que en casa de preferencia debemos de utilizar la licuadora y el sartén. Entonces la audiencia decía, pero ¿por qué no? El sartén para evitar todo tipo de fritura y así no tentarnos a freír nada. Y la licuadora porque no debemos de licuar nada. Las verduras y las frutas no se licúan, sino se comen en crudo o picado. Igual las verduras. Ya hemos visto el plato modelo y que son enteras en mi plato, no los extractos, famosos extractos verdes, ni tampoco el juguito de papaya, el juguito de manzana, ¿no? Que estoy a dieta, voy a tomar un juguito de papaya nada más. No, porque al licuar
pierde cierta cantidad de vitaminas, la fruta y la verdura, y porque ya le estamos dando la función del estómago. Entonces el estómago, al sentir que ya está en un estado líquido, ¿no? Entonces lo manda al intestino delgado para que éste absorba los nutrientes que tenga, y todo lo que el azúcar va al torrente sanguíneo, y el paciente pues va a permanecer con la glucosa alta inmediatamente, pero la pancita va a estar vacía y va a tener la tentación de comer más, porque el jugo ya pasó, ya lo quemó. Entonces el valor glucémico del jugo, ¿no? Más lo que ingiera por necesidad, por sentir la pancita vacía, va a agudizar, ¿no? Y va a elevar el valor glicémico en su sangre, ¿ya? Entonces, hay grupos, hay modelos de dietas, ¿no? Pero de preferencia es el plato modelo que se les ha presentado. Después las opciones, la variedad, la creatividad, lo pone cada familia, cada paciente, ¿no? Entonces, en la mañana sí puede comer hasta un pan, ¿no? A veces el paciente hasta pan y medio, dice, pero con la esperanza que pueda quemarlo durante todo el día. Pero en la noche de preferencia ya no se consume ni arroz, ni fideo, ni pan, ¿no? Es una sola fruta, como les mencionaba, y los lácteos de derivados, asegurarse que sean de repente de una procedencia que no sea comida chatarra, ¿no? Como algunos yogures que solamente tienen colorantes, preservantes y no tienen nada de leche, como salió la famosa noticia que la leche incluso no era leche, sino era una fórmula láctea con azúcar y otros ingredientes, pero que no era lo que nos vendía pues la parte comercial, ¿no? Entonces, de preferencia también evitar, ¿no? Los yogures, sino comer las frutas enteras, ¿ya? Opciones, ¿no? De almuerzo, siempre agua o su tamarindo, maracuyá, otros refrescos o jugos, como lo llamen, pero que son cítricos y sin azúcar, ¿no? Su fruta elegida, la pera. Entonces, luego les voy a pasar un enlace, ¿no? Para modelos de recetas para que ustedes puedan tener opción de compartir. Bien. Ahora pasamos a... En el caso de pacientes diabéticos que el médico les indica insulinoterapia, ¿no? De repente tienen algún familiar o alguien de repente que está acá en la audiencia, utiliza insulina y que le pueda servir, ¿no? Los mitos en la insulinoterapia, técnicas de aplicación, ¿no? Siempre cuando el paciente le dicen, usted va a utilizar insulina y siente el paciente que se le acabe el mundo, no lo peor que le hayan podido decir pues en su vida, siente terror, y muchas veces al preguntarle, el paciente pues nos manifiesta muchos mitos que la sociedad o que las vecinas o en la familia se corren, ¿no? La voz. Entonces, el paciente lo que trata es huir de la insulinoterapia, ¿no? Y piensa que de repente con otros métodos va a controlar su glucosa, pero al paso del tiempo viene con mayores complicaciones. Entonces, es importante mencionar que la insulina más bien es un coadyuvante, ¿no? Una ayuda para bajar los índices de glucosa en la sangre. Entonces, si su páncreas ya está lesionado, o no está respondiendo al tratamiento, más bien el que permanezca con valores altos de glucosa, el paciente se vuelve más propenso más bien a las complicaciones ya mencionadas, ¿no? Va a afectar su riñón, su corazón, su vista y todas las enfermedades neuropáticas y el famoso llamado prediabético. Entonces, la mayoría de pacientes, por ejemplo, que están en hemodiálisis, como yo les pregunto, les menciono a los pacientes, ¿no? Vayan y pregunten a los pacientitos que están hemodializándose. La mayoría han sido diabéticos no controlados. Entonces, hay testimonio de los pacientes, que por cierto, en el hospital también recién hemos formado el club de diabéticos, y ellos dan testimonio, ¿no? Y han sido pacientes desordenados, que no creían pues en las complicaciones, que no se cuidaban y pues han tenido lamentablemente algún tipo de complicación. Entonces, ¿qué es lo que dice la sociedad, no? La mayoría piensa que la insulina
a veces es para toda la vida, pero simplemente a veces es por un periodo hasta que regule la glucosa, pero si el paciente toma conciencia y hace sus cambios de vida saludable, estos luego son retirados, ¿no? Pero si el paciente sigue con el mismo estilo de vida desordenado, el paciente sigue con su tratamiento de insulinoterapia. Piensan que es tan doloroso, ahora la tecnología ha avanzado y permite que haya diferentes técnicas de administración donde esto no es dolorosa, ¿no? El paciente llega a adaptarse. Piensan que se va a complicar su vida, ay, perdón, que les va a dejar ciegos, ¿no? Que causa ceguera, que todos los daños sabidos y por haber, que les vuelve adictos a la insulina, etcétera, ¿no? Entonces, es falso, ¿no? Como les menciono, ahora la tecnología permite tener los dispositivos biomédicos ideales, ¿no? A diferencia de años o ciclos pasados, décadas pasadas, donde sí, pues no contábamos con la tecnología idónea, ¿no? Entonces, cuando les dicen voy a utilizar insulinoterapia, no es que estoy tampoco tan grave, sino que tengo que reevaluar, ¿no? ¿Qué está pasando? No estoy cumpliendo con mi consejería nutricional, no estoy tomando mi medicación, entonces es una herramienta de control, ¿no? En algunos casos es necesario para la combinación con otro tratamiento también oral, ¿no? Entonces, ¿qué causa retinopatía la insulinoterapia? Es falso, ¿no? Al contrario, el que yo permanezca con la glucosa alta me lleva a una retinopatía, ¿no? Y el paciente diabético va perdiendo la vista. Entonces, va a ser para toda la vida dependiendo, ¿no? Del control y de la evaluación médica. Entonces, ¿qué pensará la gente, ¿no? De mí, ¿cómo voy a ahora vivir con la aplicación de la insulina? Pues hay maneras de poder sugerir al paciente, de poder cargar en su cartera, ¿no? Hay insulinas modernas, tipo lapicero, que prácticamente no ocupan espacio, ¿no? En el bolso, o hay tecnopores o medios de transporte donde normalmente pues el paciente aprende a convivir con su tratamiento. Entonces, ahora lo que importa es mi cuidado, ¿no? No lo que diga mi familia, la gente sobre la insulinoterapia. Entonces, porque si no, voy a tener un mal control y voy a tener episodios, ¿no? Hipoglicemia, hiperglicemia. Entonces, eso sí, cuando hay pacientes con indicaciones de insulinoterapia, es importante que la enfermera, ¿no? Del programa les explique bien cuáles son los polos que les he explicado de hiperglucemia y qué hacer para controlarlo, ¿no? O actuar inmediatamente. Entonces, otra de las cosas que preguntan los pacientes son, el que yo utilice insulina, significa que yo pueda comer de todo? No, porque agudiza, ¿no? Entonces, muchos pacientes lo manifiestan, dicen, señorita, como me pongo mi insulina, por ahí me he dado un gustito, ¿no? Entonces, pero eso es repetitivo, todos los días el gustito, entonces vienen al médico, ya las unidades de insulina indicadas por el médico no les son suficientes y comienzan pues a subir las unidades, cuando lo ideal es que más bien disminuyan, ¿no? Las unidades de insulinoterapia porque el paciente está siendo controlado, pero es al contrario, ¿no? Entonces el paciente piensa que la insulina va a hacer milagros o que la pastilla va a hacer milagros en su cuerpo y pues sigue comiendo comidas chatarras, ¿no? Entonces es importante el rol, sí, del personal de salud en la consejería, la educación, en abordar al paciente, no solamente en una dimensión, ¿verdad? Como lo han venido ustedes aprendiendo, sino abordarlo desde su salud mental, cómo está compuesta su familia, quiénes son los que le apoyan, ¿no? Qué problemas tiene el paciente, cuáles son las dificultades, las limitaciones, etcétera. Entonces, es importante, ¿no? Que el paciente pueda entender, ¿no? Qué tipo de insulina le están colocando, cuál es la dosis y las técnicas de aplicación, que nosotros en cada programa tenemos las maquetas idóneas para que el paciente nos pueda entender de manera muy, muy clara, ¿no? Cuáles son los tipos de insulina, las técnicas, el lugar de inyección y cuál es el flujo sanguíneo subcutáneo, ¿no? Cuáles son las zonas ideales. Es importante también, siempre les enfatizamos el lavado de las manos.
Licenciada, su micro. Y siempre es importante, pues, cumplir, ¿no? Con los cuidados de la insulina, que esté refrigerada de 2 a 8 horas en su refrigerador, en la parte del verdurero, no congelarla, no olvidarse afuera del refrigerador. Su audio, licenciada. Rotular la fecha de apertura, ver qué dosis es la que el médico me ha indicado, ¿no? Pedir ayuda si de repente tengo duda. Entonces es importante que el paciente siempre acuda a algún profesional para que le pueda rectificar las unidades, la zona de aplicación y registrar siempre su fecha, ¿no? Y tener como un cuadernito de tarea para que él pueda registrar, ¿no? Cuánto de valor de glucosa tuvo ese día, ¿no? Al aplicarse la insulina, es todo como un diario de vida. Y bueno, en el programa nosotros les podemos dar la consejería, ¿no? De qué tipos de agujas va a utilizar, cuáles son las idóneas y cuáles son las zonas correctas, ¿no? Porque mayormente el paciente diabético tiene la costumbre de colocarse la insulina en el hombro, ¿no? Como si fuera una administración de un medicamento común o una vacuna. Entonces se le dice que cuando la insulina van a administrar en el brazo no es en el músculo deltoides, no en el hombro, sino son en las alitas de murciélago, ¿no? Las alitas de murciélago en las que mayormente no, a veces cuelgan acá abajo del brazo. Esa es la zona ideal porque ahí va a llegar la aguja perfectamente a la parte subcutánea. Hace la técnica del pellizco, ¿no? Según también el material, la aguja que va a utilizar, ya nosotros le podemos educar correctamente, ¿no? Y las zonas de aplicación, como les mencionaba, ¿no? Idónea para que el paciente mayormente se le sugiere que sea alrededor del ombligo, rotando para que no altere su tejido adiposo ni su cutáneo. Aquí está la zona ideal que se le indica, ¿no? La rotación para que este paciente pueda tener una buena adherencia al tratamiento. Entonces, luego ya son los diferentes tipos de insulina que explicamos, educamos al paciente, ¿no? Entre insulina N y R, las dos que son normalmente indicadas a los pacientes que ya no están respondiendo a un tratamiento oral. La N, que es la insulina llamada lechosa, y la R, que es la insulina llamada cristalina, ¿no? La N de la R, ¿de qué se diferencian? Que la R es de acción rápida y la N es de acción lenta, ¿no? O prolongada. Y en la composición hay pacientitos que cometen Su audio. la composición de la R es cristalina, como agua, y la composición de la N es lechosa, ¿no? Como si fuera agua de arroz. Entonces, acá en donde ven la letra N, viene un papelito verde, ¿no? Rotulada como insulina NPH, y en la R un papelito amarillo que dice insulina R. Pero, ¿qué pasa si logra caerse el papelito, la envoltura del frasco de la insulina? Entonces ahí donde el paciente se le enfatiza pues cómo va a diferenciar, ¿no? Para que haga la administración correcta. Que la insulina NPH o N, la composición es lechosa y de la insulina R es clarita, ¿no? Es cristalina, para que no pueda confundirse. Porque mayormente insulina R les indican solamente en horario de almuerzo, ¿no? Una sola vez y mayormente son pocas unidades. Y la insulina N sí, a veces les indican mañana, tarde y noche, o según el caso del paciente, y pues es peligroso que confunda la N de la R porque podemos llegar a la emergencia, ¿no? Con hipoglucemias. Y bueno, eso sería en cuanto a lo que es insulinoterapia. Vamos a ver lo que son las complicaciones. Aquí.
Ya, acá tenemos las complicaciones de la diabetes, ¿no? Cuando un paciente no controla, no se cuida, pues es eminente las complicaciones